Hoy continuaremos por nuestro caminar en Roma. A este respecto, la vía sacra, la más frecuentada de Roma, era también la que mejor ofrecía lugares para determinar un punto en específico, pues muchos monumentos se ostentaban en ella y la adornaban, como aquella de una doncella a caballo que decía era Clelia. Desde su montura, Clelia contemplaba el transitar de la juventud más afeminada que ella, pues era el lugar de diversión, el más céntrico de Roma. Todo aquello que interrumpía la monotonía del paisaje podía ser un punto focal que auxiliara a identificarlo. La monotonía de las casas alineadas se interrumpía con una curiosidad, como una trompeta áurea, aureum buccinum, o un lienzo dorado, aurea mappa, alguna anticualla, una nadería, como una losa adosada en un muro y con figuras, o una piedra horadada, o bien una sorpresa pintoresca que diera un nuevo rostro al transitar la calle, como ese Orfeo que encanta a las fieras con su música. Todo vale para dar con un lugar. No obstante, un modo más usual para designar un sitio es por medio de las tiendas de toda clase. Sabemos que el catilinario Marco Laeca vivía entre los fabricantes de hoces, o que parte del Quirinal, el del templo de Flora y el de Quirino, tomaba su nombre de los fabricantes de Minio, o que un pequeño establecimiento de comida, Tabernola, le dio nombre a la calle en la cuesta del Celio. Un monumento y una tienda pueden incluso fundirse en una sola denominación. Hércules Olivarius, reducción que alude al Hércules de los vendedores de aceitunas, o Apolo Sandaliarus, por aquella estatua del dios junto a los fabricantes de sandalias, o incluso Elephantus Herbarius, la calle de los herbolarios adornada con la estatua de tal animal. A veces, un árbol solitario también podía ser foco de atención y de denominación. Huéspedes de honor como los que había en el foro, o como el olivo, la vid y la higuera junto al lago Curcio, o aquel peral que servía de referencia a la región de Notia, donde nació y habitaba el poeta Marcial, y todavía podemos leer su queja de cuánto debía caminar desde aquel árbol hasta alcanzar el centro del foro. Y todo ello sin contar con las escaleras que había de bajar desde los altos pisos que le servían de habitación, como pobre poeta que era. Dice Paoli: el hombre de la ciudad rodea de nostálgica ternura esos restos de la naturaleza alegre y libre que él ha sacrificado por amor a la comodidad y por exigencias de la vida colectiva. El árbol solitario envejece y entristece, pero el hombre de la ciudad lo venera como un numen, y a veces lo rodea de una pequeña verja de hierro, como hacían los antiguos con los lugares sagrados, signo de devoción y símbolo de cautiverio, templo y jaula. Pero lo que resulta más notable es la absoluta independencia entre la importancia real de lo que sirve de referencia y el atractivo de su nombre. Por más modesto que resulte el nombre, puede obligar a la más alta importancia a quedar circunscrita a la vieja denominación. ¿De qué valió a las fastuosas termas de Caracalla su esplendor, si como edificadas en el lugar de un antiguo baño público, la piscina pública, modesto y casi paupérrimo sitio que los antiguos construyeron para la población de los suburbios cerca de la Puerta Capena, siguió así conocida, aunque fuera ahora sustituida por las famosas piscinas imperiales? El famoso Anfiteatro Flavio, que como construido sobre las ruinas del famoso coloso que representaba a Nerón, se le denominó como tal, Coliseo, y lo sigue siendo hasta nuestros días a despecho de sus constructores señoriales. Ahora bien,
Todos los puntos de referencia desaparecían con las sombras de la noche, y más aquella sin luna, donde las calles quedaban sumidas en la oscuridad. No había lámparas de aceite o antorchas que iluminaran los senderos citadinos, tan solo las intermitentes luces que escapaban de las casas vecinas, sobre todo si festejaban algún jolgorio, o aquellas otras con que se alumbraba el andar de algún colectivo fiestero. Mas en los días cotidianos, la noche se cernía como un manto siniestro, solapado y temible. Al llegar la noche, todos se resguardaban en casa y se atrancaban. Las tiendas se silenciaban y corrían sus cerrojos. Los postigos de las ventanas se cerraban, retirando las macetas que las decoraban en el día. Si el rico había de salir en la noche, se hacía acompañar de una caterva de esclavos provistos de antorchas y porras para defender a su amo. Juvenal dice que es negligente salir por la noche sin haber hecho testamento. Las calles romanas eran vigiladas por los sebaquiaria, cuadrillas de vigilantes nocturnos que recorrían el sector, pero que por su extensión resultaban insuficientes. Salir era arriesgarse, y siempre se hacía con recelo y aprensión. La noche era de los asesinos, los sicarios, o de los atracantes, efractores, y de demás malvivientes de toda clase, los raptores. Lo mínimo que podía suceder, como ocurre a los comensales de Trimalción en la obra de Petronio, era perderse en el laberinto citadino y no encontrar la casa sino hasta el amanecer del día siguiente. Por el contrario, el día estaba lleno de bullicio, desenfrenado y estrepitoso. Los transeúntes fluyen por las callejas como mareas crecientes que arrasan todos los obstáculos a su paso. Todos van y vienen, a pleno sol o resguardándose a la sombra. Todos gritan, se comprimen, se empujan. Horacio se queja de que en Roma no se puede escribir nada. Se apura ardiendo un arrendador con cargadores y mulos. Mueve una máquina, ora la piedra, otra el ingente madero. Tristes funerales luchan con carros robustos. Rabiosa, huye acá una perra, allá corre una puerca enlodada. Ve ahora y medita contigo unos versos canoros. Esos carros de los que habla el poeta solo podían circular, por disposición de César, luego de la tarde-noche, en aras de evitar peligros para la población y engorros para la ciudad, por lo que desde la salida del alba hasta el anochecer se impedía el tránsito de carros y convoyes. Los vehículos que no pudieran retirarse al amanecer debían quedar vacíos y estacionados. Solo los días de ceremonias solemnes se permitía el tránsito de los carros de las vestales, del sumo oficiante y de los flámines. En los días de triunfo, los carros para conmemorar la victoria, y en los días de juegos, los que fueran necesarios para la celebración oficial. Había una excepción más, aquellos carros destinados para demoler una vivienda en mal estado. La circulación en las calles de Roma se limitaba así a los peatones, los jinetes y las literas o sillas portátiles de los ricos. Caso especial eran los funerales, ya a plena luz o al caer la noche, donde se encaminaba un nutrido grupo de flautistas, plañideras, deudos y el difunto en un lujoso ataúd, el cápulo, o cuando menos en una caja alquilada, la sandanápila, sostenido por unas parihuelas que llevaban los vespiliones o cargadores, para trasladarlo a enterrar o a incinerar. A todo esto, oigamos al buen Juvenal. Si lo llaman sus obligaciones, el rico es transportado por entre la turba que se abre a su paso. Correrá sobre las cabezas en su gran litera liburrina y leerá entre tanto o escribirá o dormirá dentro,
pues la litera con ventanas cerradas produce sueño. Y sin embargo, llegará antes. A nosotros, cuando tenemos prisa, nos estorba la oleada que va delante y el gran tropel de gente que viene detrás nos oprime los riñones. Uno me hiere con el codo, otro me hiere con un duro brazo de litera. Este me golpea la cabeza con una viga, aquel con una vasija. Mis piernas están gruesas de lodo. De pronto un enorme zapato me pisa por todas partes y el clavo de un soldado se me encaja en los dedos. Ahora considera otros diferentes peligros de la noche. El espacio que hay hasta los altos techos, desde donde un tiesto te hiere en la cabeza. Cuán a menudo caen de las ventanas trastos rajados y desportillados. Y con cuánta fuerza, pues dejan huella en las baldosas que golpean. Te tacharían de negligente y de no prever los accidentes repentinos si fueras a una comida intestada, pues los peligros de muerte son tantos cuantas son las ventanas abiertas y vigilantes esa noche mientras tú vas pasando. Pide por tanto y lleva contigo este humilde voto, que se contenten con derramar sobre ti los bacines llenos. Un borracho, aunque impertinente por la edad y enardecido por el vino, se cuida de aquel que le obliga a evitar un manto de púrpura, una grandísima fila de acompañantes y además muchas antorchas y lámparas de bronce. Pero a mí, a quien suele guiar la luna o la mezquina luz de una candela, cuya mecha cuido y economizo, me desprecia. Se para delante y te ordena no moverte. Tienes que obedecerle, pues ¿qué puedes hacer cuando te obliga un hombre furioso y sobre todo más fuerte? ¿De dónde vienes?, grita. ¿Con el vinagre de quién? ¿Con las habas de quién te has hartado? ¿Qué zapatero compartió contigo los puerros de una cabeza de carnero cocida? ¿Nada me respondes? Habla o toma un puntapié. Dime, ¿dónde mendigas? ¿En qué sinagoga debo buscarte? Es igual que trates de decir algo o que te retires callado. Te golpea igualmente y después, airado, te cita a juicio. Y no debes temer solo esto, pues no faltará quien te despoje después que cerradas ya las casas, todos los cerrojos de las tiendas, aseguradas con cadenas, hayan enmudecido en todas partes. A veces, súbitamente, te asalta un bandido armado de puñal. A estas podría añadir otras muchas causas, pero debo partir. Ya hace tiempo que el mulero me lo advierte agitando la vara. Adiós. Las viviendas que se erguían a lo largo de las sinuosas calles se agrupaban en barrios independientes los unos de los otros. Aquel barrio, para el que no hubiera nacido allí, le sería tan impenetrable como el laberinto de Creta, y no podría encontrar ni al Minotauro, pues hasta quienes lo transitan suelen perderse. Una vez que se abandonaban las arterias principales, solo servían de referencia los puntos notorios. La calle, una sola, es el eje central del barrio y está limitada en sus dos extremos por una encrucijada de donde parten otras calles barrios, a menos que desemboque en terrenos baldíos. La calle de los Toscanos comenzaba no lejos del foro, por el templo de Cástor, donde cortaba la vía sacra, y terminaba en el mercado de reses. Aquella calle central era la única por donde se podía circular y era también donde se concentraba la actividad comercial, también porque era esa calle del barrio únicamente en la que se atrevían a entrar los extraños, el único lugar verdaderamente público, el único sendero trazado e ininterrumpido. Así, el barrio calle está solo determinado por las encrucijadas donde comenzaban y donde terminaban. El resto del barrio se perdía en ramificaciones indecisas. Aquí y allí velaban los lares de las encrucijadas, dioses comunes de los habitantes de ambos barrios. En enero, las fiestas de la encrucijada reunían en aquellos lugares a los habitantes de los diferentes barrios, incluidos los esclavos, y se volvían fiestas de la buena vecindad que consolidaban los vínculos entre todos, puesto que los lares eran los dioses que garantizaban la instalación permanente de los hombres sobre su suelo, mismo que se convertía en cultivado. Cada barrio se especializaba en algo. Los artesanos y los comerciantes de un barrio trabajaban en los mismos oficios o en alguno complementario. Por ejemplo,
El cuero era la especialidad del barrio de Argileto, pero también allí se hacían y vendían libros, una rama subsidiaria, como también se encontraban los fabricantes de sandalias y los curtidores. Por ello, la hediondez del cuero que se lava y se prepara alcanzaba el barrio vecino, no menos corrupto, la Suburra, barrio de tabernas y lupanares. Del otro lado del foro, descendiendo al Tíber, se hallaba la calle barrio de los Toscanos, que concentraba el comercio de lujo y que ofrecía los bellos libros de papiro y no los rústicos pergaminos de su vecino. Y si hay prostitutas y prostitutos, eran aquellas y aquellos que cobraban sus servicios en grandes sumas, por lo que el aroma que despedía aquel barrio era de incienso. En la zona intermedia entre los dos, aquellos perfumes se mezclaban y el incienso apestaba a orina rancia, que era necesaria en el otro barrio para preparar las pieles. Cuando hay necesidad de ir a Argileto de compras, las mujeres y los afeminados llevaban en la mano una bola de ámbar que frotaban de vez en vez para que exhalara su perfume y poder aspirarlo, o como hacía el prétor Verres, llevar un buque de flores. Si bien los comercios se encontraban en la calle principal, el resto del barrio era una red de callejuelas, pasajes cubiertos, calles cortadas, callejones sin salida y escaleras que parecían no ir a ninguna parte. De pronto, un tenderete de ropa puede no ser aquel del tintorero que la seca, sino un patio privado donde la dueña extiende las prendas familiares. De pronto, un pasaje queda cerrado porque alguien decidió elevar ahí su casa. Prístinos paracaidistas, cuyas construcciones solía arrasar el edil, ese magistrado de la ciudad que evitaba dichas construcciones parasitarias, pero que, no bien se habían derruido, volvían a aparecer casi de inmediato. Aquella escalinata concluía de la nada en un jardín privado, en una terraza o en un horno. Una rampa terminaba hundida entre dos casas, en una plaza inundada de sol o en la ruinosa capilla de un dios olvidado de tiempos inmemoriales. Allí, un huerto abandonado lucía una higuera cargada de frutos, y de donde acampaba la familia numerosa de un cirio que tenía como telón de fondo los motivos ornamentales de un templo, como el de Jano. En ese andar tortuoso por el valle se podía alcanzar, sin sospecharlo, otro barrio distinto, siempre y cuando se contara con la suerte de atravesarlo sano y salvo, y aparecer en otra calle comercial, si no es que se terminaba en algún terreno baldío del noroeste de la ciudad, aún dentro del muro de Servio, y se llegaba a basurales o al cementerio de los pobres en el Esquilino, allí a donde se arrojaban los cadáveres en pozos y a duras penas cubiertos por unas paladas de tierra, o mejor, de cal, por lo que reinaba una hediondez nauseabunda y se advertía por las aves de rapiña que volaban en círculos, por donde se podía ver transitar a viejas brujas que hurgaban para robar miembros de cadáveres frescos. Hablo con todo ello de los barrios bajos que se desplegaban en dos depresiones a uno y otro lado del foro: el Velabro hacia el Tíber, el Argileto y la Suburra, deslizados entre el Quirinal y el Viminal. El puerto de comercio que se extendía entre el Tíber, no bordeado de muelles, y el mercado de reses. La colina del Aventino, distante del foro, era el asiento ancestral de la plebe. Al menos escapa del amontonamiento del centro de la ciudad, porque como todo barrio popular, estos estaban conglomerados, y por lo que se inventaron las casas de varios pisos, las insulae, de las que ya hablaremos. Pero había gente más desprotegida que se instalaba en los escondrijos de los edificios públicos, en los alrededores del templo de Vesta o de las basílicas Porcia y Emilia, junto al foro.
para no estar lejos de sus puestos de venta que encadenaban a una columna. Aquellos miserables comían en las tabernas y se lavaban en los baños públicos. Ciudadanos solteros, de segunda, porque no son el centro de la célula social. Otra cosa, aunque no muy diferente, era el artesano pobre que tuviera mujer e hijos. Ese vivía en casa, si bien minúscula, buhardilla de una planta baja de alguna ínsula o cuartucho que renta algún adinerado, y los alquileres eran exorbitantes, por lo que empleaba la misma habitación como comercio o taller, que en la noche, merced a los postigos cerrados y los cerrojos atravesados, se convertía en sala común y en cocina. Aquellos esforzados hombres que dormían en un entresuelo de techo bajo soñaban con su casita provista de huerto donde cultivar sus propias verduras y unos saladeros para preparar anualmente su tocino y jamón, anhelo persistente en muchos también hoy en día. Ese género de vida austero no difería del que se desarrollaba en el campo, y por ello, en el medio rústico era difícil diferenciar a un rico de un pobre, pero no era así en la ciudad. En Roma, la casa era una fachada social, lugar de trabajo y de recepción de los clientes. Gozar de un espacio en urbe costaba, y mucho. Los precios podían ser inalcanzables en el centro, porque todos querían estar cerca del foro, el único sitio donde se conocía de inmediato las noticias y donde podía disiparse el ánimo agradablemente por la tarde, y por lo que ese aire debía pagarse a precio de oro, ya que era fresco por hallarse en la colina, no en la hondonada que despedía su fetidez a trabajo y sudor, mismo que resultaba asfixiante. La jerarquía social del foro se reproducía siempre de forma vertical. Los barrios ricos estaban instalados en el Palatino, en el Velia y en antiguas épocas en el Capitolio. Cada colina era escalada por una o dos rampas accesibles a carruajes. De todos los barrios ricos, el Palatino era el más aristocrático. La rampa que lo comunicaba con la ciudad baja fue denominada con su nombre, pero había una segunda, llamada La Victoria, de 8 metros de ancho en algunos de sus tramos. Los nobles dominaban el foro con su poder, exhibiendo su riqueza por medio de refinamientos arquitectónicos. Ahí estaba el conocido como la Venus del Palatino, no otro que el cónsul Craso, que fue el primero en adornar su morada con mármoles griegos, y que después se la vendió a Cicerón, que anhelaba poseer una residencia tan lujosa en el mejor de los barrios, y abandonar su vivienda de las Carinas al pie de la colina Velia, para así poder exhibir su recién alcanzada fama. En contraste, puede citarse la vida en el Aventino. Como he mencionado, era la residencia oficial e histórica de la plebe. Allá por el siglo V a.C., el Aventino fue parcelado para que dichos terrenos fueran distribuidos entre los paterfamilia plebeyos, y a partir de entonces era tradicionalmente el barrio de las personas ajenas a la vida pública de Roma, por lo que fue muy pronto la residencia de las viudas, de los extranjeros, de los actores, de los poetas, de los mayoristas que conservaban sus mercancías a unos metros del monte, cerca de las orillas del río, y por supuesto, de las cortesanas. En el siglo III a.C., el templo de Minerva en la Sina del Aventino se convirtió en la sede del colegio de los escribas y de los histriones, esto es, de los autores y los actores dramáticos, así como de sus archivos. Incluso en las cercanías también se instalaron los poetas en un barrio propio, por lo que se ayudaban unos a otros. Solidaridad de gremio, comunidad eficaz, pero cerrada sobre sí misma. En el barrio toda mujer y todo hombre, libre, liberto o esclavo, se desenvolvía en una red social apretada y solidaria. Incluso los extranjeros o los provincianos que llegaban a Roma, sin más que la voluntad de abrirse camino, encontraban en esta solidaridad un medio de subsistencia
y los proveía con mucho ese mismo barrio. Hablamos de comunidades dentro de la ciudad y que como tales se comunicaban poco entre sí. Son grupos socioprofesionales de poetas, artistas, escribas, pero también los había de grandes familias o de hombres libres y esclavos. Vivían en común, viajaban y visitaban, pero solo a sus miembros, por lo que se despedía un tufo a conspiración en aquellas reuniones tan particulares. Se temía la configuración de una contrasociedad subterránea que eludía la vigilancia del gobierno y cuyas asambleas nocturnas podían desbaratar lo que las asambleas diurnas habían solidificado. Esa ciudad de la noche pertenece a los fantasmas asociados a la ciudad. Es una ciudad invertida que reemplaza el esfuerzo por el placer, la virtud por el vicio, la ciudad de los banquetes, de las mujeres perdidas y de los jóvenes afeminados. La sociedad romana, que como veremos se mostraba siempre como debida al exterior, siempre representándose y exhibiéndose en público, esa sociedad donde la información era todopoderosa, no era una transparente. Los repliegues y las sinuosidades de sus calles y de sus habitantes eran inaccesibles al ojo gobernante. ¿Qué podía vislumbrar de lo que ocurría en los bosquecillos solitarios a orillas del Tíber o junto a la muralla? Esa Roma que se conformaba de otras Romas que se ignoraban comúnmente, solo permitía encontrarse como sociedad en el terreno de la religiosidad.